y estoy junto a mis compañeros Santiago Alonso, Richard Castillo, Itzel Trejo, y nosotros somos los nuevos conductores de la temporada número 17 de Sensor UABC. muchas gracias por estar con nosotros en este primer episodio. como lo mencionan mis compañeros, nos encontramos muy contentos de estar presentes ante ustedes y comenzar con esta temporada con toda la energía del mundo, un programa dedicado para ustedes acerca de labor universitario. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta nueva temporada y ¡comencemos! Una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus distintos tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta neumonía. A finales de diciembre de 2019, se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Desde entonces, el diagnóstico de nuevos infectados por el coronavirus 2019 nCoV ha sido continuo y en las últimas semanas su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Ante esta situación, la UABC ha tomado medidas para garantizar la salud y evitar contagios entre los universitarios, principalmente aquellos estudiantes que se encuentran de intercambio académico. Es por ello que se solicita que todos los estudiantes o académicos que asistan a congresos internacionales o realicen alguna investigación reporten a la Coordinación General de Vinculación y Cooperación Académica que estarán fuera del país y tomar las debidas precauciones. Algunos de los síntomas comunes que se presentan son los siguientes: dificultad para respirar, tos seca, dolores musculares, dolor de garganta, escurrimiento nasal, problemas gástricos, fiebre, entre otros síntomas. Actualmente no existe una vacuna en contra de este nuevo virus. Y ante esto, la máxima casa de estudios extiende las siguientes recomendaciones para prevenir contagios: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial con base de alcohol al 70%. Usar la técnica de estornudo de etiqueta al toser o estornudar, es decir, cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo. Evitar el contacto con personas enfermas. Evitar consumir alimentos que no estén bien cocidos. Evitar lugares concurridos. No escupir y no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc. Estas son recomendaciones muy sencillas, pero que resultan efectivas y todos podemos llevar a cabo. Asimismo, se recomienda que en caso de presentar algún síntoma, se acuda al médico a la brevedad y se siga al pie de la letra las recomendaciones. Si bien en nuestro país no se ha registrado aún ningún caso comprobado de esta enfermedad, se recomienda que la población se mantenga alerta. Así como es de suma importancia que se sigan las recomendaciones emitidas por parte del sector salud para prevenir posibles contagios, en especial en personas vulnerables, como niños, adultos mayores y todos aquellos que hayan salido del país o se encuentren en lugares concurridos. Ten en cuenta tu salud y la de los que te rodean. De la UABC, con el objetivo de no suspender las clases y poder continuar las actividades en línea a través de la plataforma Blackboard. Algunas de las acciones a seguir en la contingencia son identificar los medios oficiales de comunicación de UABC, así como el acceso a Blackboard desde el enlace al Centro de Educación Abierta y a distancia disponible en la página oficial www.uabc.mx. Páginas web: www.gaceta.uabc.mx, www.radio.uabc.mx,
www.uabc.mx. En Facebook, UABC Oficial y Gaceta UABC. Twitter, @UABC_oficial y @Gaceta UABC. Al entrar el plan de contingencia, a los alumnos se les pide verificar que sus datos de usuario y contraseña funcionen para ingresar a Blackboard. Identificar las opciones que tienes a tu alcance para acceder a Blackboard, como una computadora, celular e internet. Establecer una red de comunicación con los compañeros de cada clase a través de medios alternos, que pueden ser teléfono celular, Facebook, WhatsApp, etc. Los alumnos deben ingresar a Blackboard y verificar que se hayan abierto todos los cursos. Revisar y seguir las indicaciones que cada docente otorgó al curso. Durante el plan de continuidad académica se deben consultar las plataformas frecuentemente, realizar las actividades solicitadas por el docente, mantener comunicación con el docente y compañeros a través de Blackboard, correos electrónicos, teléfonos celulares, redes sociales, etc. y notificar al docente cualquier problema de acceso. Una vez terminado el periodo del plan de continuidad académica de la UABC, es necesario participar en el sondeo de evaluación del mismo. A los docentes se les pide que al entrar en vigor el plan de continuidad académica de la UABC, se deben capacitar en el uso de Blackboard. Ubicar un lugar con acceso con computadora e internet fuera de UABC. Tener planeada una estrategia para impartir sus cursos en línea. Comunicar a sus alumnos la existencia del plan de continuidad académica de la UABC e indicar cómo es que trabajarían ante una situación de este tipo. Ingresar a Blackboard y verificar que sus cursos se encuentren abiertos. Iniciar comunicación con los alumnos por Blackboard y correo electrónico. Durante el plan de continuidad académica se deben publicar contenidos y actividades para sus alumnos. Revisar y evaluar las actividades de alumnos. Mantener comunicación permanente con los alumnos. Después del plan de continuidad académica de la UABC, es necesario que participen en el sondeo de evaluación del mismo. Definitivamente, este inicio de temporada es distinto a todos los anteriores, y no porque los conductores seamos más guapos. Concuerdo, Santiago, ya que nuestra máxima casa de estudios, que es la UABC, se suma a las recomendaciones nacionales. Así es, y seguros ustedes ahí en casa ya tienen una idea de lo que les estamos hablando, y es nada más y nada menos que el plan académico, pues para darle continuidad a este plan académico. En vista a todos los acontecimientos que nos hemos visto involucrados en todo el mundo ante la inminente llegada del COVID-19 a nuestro país, la UABC ha tomado como prioridad la seguridad de toda la comunidad cimarrona ante la pandemia que estamos viviendo. Y por qué no, también nos sumamos al plan de contingencia, por el cual nuestra unidad, canceló las clases presenciales. De esta forma, los estudiantes preocupados para que esto nos afecte lo menor posible, se ha activado el plan de continuidad académica. Esto para mantener la consistencia de las clases y reducir las consecuencias negativas. Pero recuerden, siempre siguiendo las indicaciones de no asistir a nuestro plantel educativo. Y de esta forma, con este plan, UABC demuestra una vez más que no se detiene y que su prioridad siempre va a ser la seguridad física y educativa de quienes, conformamos esta dicha comunidad. Y acompáñenos durante todo el programa, ya que estaremos hablando de los seguimientos que nosotros como estudiantes tendremos que realizar para que esta actividad se lleve con éxito. A lo largo de la historia, la sociedad va avanzando y con ello también el movimiento que han ido formando las mujeres en el mundo. Hoy en día, la comunidad femenina ha alzado la voz y este movimiento está más activo que nunca. En esta ocasión, visitamos la conferencia de sororidad haciendo frente a la violencia contra las mujeres, impartida por la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho, que se llevó a cabo en la sala de lectura por la doctora Natalie Rosas. Mi nombre es Elizabeth Natalie Rosas Rábago, soy profesora de tiempo completo y subdirectora de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC y hace un momento impartí una conferencia sobre los derechos humanos de las mujeres y el principio de igualdad. El respeto a los derechos humanos es fundamental por parte de las instituciones, del Estado y de la propia sociedad. ¿Por qué una persona por su orientación sexual no tiene derechos? ¿Por qué una persona por ser mujer no tiene derechos? Estamos en un momento trascendente de cambios, de reeducación también para todos, porque todas y todos hemos sido formados bajo un sistema de patriarcado. La sororidad surge como un movimiento
tipo de alianza, de solidaridad entre mujeres que son víctimas de discriminación. La protección de los derechos humanos de las personas es fundamental para el desarrollo de su propia estabilidad física, psicológica, su integridad, su vida. Entonces, creo que este tipo de eventos y conferencias tienen que invitar al diálogo, a la reflexión y a la reeducación de todas y todos. Creo que es una tarea de todos los días y de todas las personas que estamos en esta sociedad. Siempre lo comento incluso con mis estudiantes, es tiempo de multiplicar la información, todo lo que se está aprendiendo en las aulas, ustedes como estudiantes de toda la universidad, ¿no? Siendo Facultad de Derecho, Facultad de Humanidades, es la multiplicación de la información y el finalmente adherirse a este momento de cambio de la sociedad. Yo les aconsejaría que se instruyan, que se informan, que se preparen, porque este movimiento tiene que estar muy sólido, tiene que ir bien preparado y entonces la información con la que ellos cuenten es fundamental. No basta con solamente incorporarse y apoyar, sino que hay que estar bien documentado para poder afrontar la crítica y finalmente que el movimiento salga avante, ¿no? Solidaridad, hermandad, complicidad o alianza entre mujeres. Todo ello es sororidad, un término que inspira al movimiento feminista y es clave para la lucha contra las mujeres. Omar Plasencia, soy coordinador deportivo aquí en el campus Tijuana. Mira, prácticamente el UABC ha iniciado el proceso de Universidad Nacional a raíz de los años 90, pero el equipo universitario data ya de muchísimos años atrás. Yo creo que estamos hablando de los años 60, 70, cuando ya por fin existió un equipo de baloncesto que representa a la institución. Mira, para ser parte del equipo de baloncesto, primero tener la convicción y las ganas de querer representar a la institución en las competencias universitarias, ¿sí? A raíz de ahí, obviamente, ya a través del entrenamiento y a través de las capacidades físicas que se puedan demostrar, pues el entrenador va a ir seleccionando cada uno de los jugadores que van a representar a nuestra universidad. Pero prácticamente, si tú quieres iniciar para ser parte del selectivo, ten las ganas, tener la idea de que vas a representar a tu institución, el compromiso que adquieres y prácticamente presentarte los entrenamientos. En los últimos años, UABC ha tenido muy buenos lugares en las competencias universitarias. El año pasado se obtuvo el primer lugar en la competencia del estado entre UABC Mexicali, Tijuana y Ensenada. Ahora se obtuvo el segundo lugar y ahorita se está preparando el equipo para competir en lo que viene siendo universidad regional. Los entrenamientos del selectivo son 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, más aparte las ligas internas o las ligas locales en donde se compite. Cualquier actividad física te va a generar un beneficio propio para el organismo. Ya representando a la institución dentro del selectivo, te da el beneficio ya sea de obtener créditos optativos por motivo de representar a tu institución y prácticamente el desarrollo y el compromiso que tú vas generando a través de los años fortalece tu formación integral, que va en conjunto tanto la parte académica como la parte deportiva. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Enrique López Guevara. Soy estudiante de deportes y estoy en el equipo de básquetbol representando a la universidad. Pues es buena la convivencia con el equipo, ya pues con el paso del tiempo, más que nada ya no es un equipo, lo podría considerar como una familia. Yo juego básquetbol más o menos desde los 6 años, como primero de primaria más o menos, en diferentes torneos que hay aquí en Tijuana, competitivos como en el Instituto de México, el Champañal y otros torneos.
actualmente mi meta en lo que estoy más enfocado sería llegar a la Universidad Nacional, ya que en los años que llevo aquí en la universidad he jugado el estatal, el regional, pero no hemos llegado al nacional y eso es mi meta principal, estar en la Universidad Nacional. Continuando con el plan de contingencia, el objetivo de este es que miles de estudiantes no nos atrasemos en nuestras materias. Por lo tanto, las clases no serán presenciales, sino mediante la plataforma de Blackboard y otras herramientas que nos van a mantener comunicados a docentes con alumnos. Sí, como lo mencionó mi compañero, durante este proceso es vital que sepas que consta de 3 etapas, el previo, durante y post contingencia. Previo a la contingencia, tú y yo como Cimarrón debemos, número 1, checar los sitios oficiales de la universidad para mantenernos informados. Número 2, verificar que tu contraseña y tu usuario sí te dejen ingresar a la plataforma. Número 3, tienes que tener varias alternativas para poder ingresar a internet como un teléfono o una computadora. 4, crea canales de comunicación alterna con tus compañeros y con cada maestro, ya sea por Messenger, WhatsApp, Facebook, etcétera. Y número 5, en caso de que tú no cuentes con un dispositivo móvil inteligente o una computadora personal, comunícate con tu profesor para que él ingrese los datos por ti y tú puedas pasar la materia. Sí, chicos, es de vital importancia recordar que para que el éxito de este proyecto surja, debes estar cooperando y participando constantemente y no olvides realizar estos pasos. Primero, regístrate dentro de la plataforma de Blackboard. 2, estar en constante monitoreo de la plataforma para que te lleguen las notificaciones de lo que van a estar subiendo. 3, tienes que estar en constante comunicación con tus docentes y con tus compañeros para que ellos estén dándote seguimiento sobre las actividades que van a estar realizando. 4, por si algún motivo no te llegan las notificaciones, debes notificar a tu docente para que él tome cartas sobre el asunto y puedas seguir con tu carga académica y no te atrases. Ya después de esta contingencia, lo que nos toca hacer y a ti y a mí es poder ingresar a la plataforma para hacer la encuesta del PCA y checar en qué podemos mejorar. Un paso vital durante la contingencia es que estés en constante comunicación con tus seres queridos, con tus docentes y con tus amigos, para que estén al tanto sobre tu estado de salud, de ánimo y sobre las notificaciones que van a estar brindando el gobierno acerca de esta enfermedad. Ok, la escuela ya hizo su parte al hacer este plan. Ahora nos toca a ti y a todos nosotros aportar siguiendo cada paso y cada instrucción para que dentro y fuera de la universidad se lleve a cabo bien este plan de contingencia. Además, esta es una oportunidad vital para demostrar la cooperación que puede haber dentro del campus y con todos los cimarrones, brindando apoyo a los que más lo necesiten y tratando de evitar que esta pandemia se extienda. Tiene la posibilidad de causar enfermedades en el ser humano. La mayoría de los coronavirus, al entrar en contacto con el humano, tienden a afectar el sistema respiratorio con infecciones, y es aquí donde entra el COVID-19, el cual es una enfermedad causada por el coronavirus. Para mayor información, te invitamos a que visites la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad se ha ido expandiendo a lo largo de todo el planeta, trayendo consigo, según la Secretaría de Salud, 167.506 casos de infección en marzo, de los cuales alrededor de 7.468 se han declarado como defunciones. Y específicamente hablando de México, se han reportado alrededor de 82 casos confirmados. Por ello, la Secretaría de Salud, en colaboración con la Dirección General de Epidemiología, traen para todos los mexicanos el programa Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. A continuación te explicaremos el objetivo, entre otras cosas, de este programa. Entre los propósitos del programa se encuentran detectar y atender con oportunidad eventos epidemiológicos críticos y desastres naturales que pongan en riesgo la salud de la población del país, recolectar información de múltiples fuentes, dirigiendo las acciones para la atención oportuna de la población afectada o en riesgo, con medidas preventivas y de control de acuerdo al evento, vigilar el curso de las emergencias sanitarias con el objetivo de mantener la coordinación, eficiencia y agilidad en la toma de decisiones. Enlace permanente nacional e internacional. Además, los objetivos de este programa son disponer con oportunidad de información sobre cualquier potencial de riesgo, amenaza o situación que afecte la salud de la población. Proveer información para la toma de decisiones estratégicas sobre prevención y control de daños en la salud de la población. La misión y visión de este programa son: misión, producir información oportuna, verificada, válida
detallada y analizada sobre los eventos de interés para la salud pública y de las autoridades sanitarias, evaluando el riesgo que implican estos eventos en la salud de la población. Visión: ser un modelo nacional en el ejercicio de inteligencia epidemiológica, en la producción de información, formación de recursos humanos y ser un centro de colaboración internacional para la seguridad en salud. Y por último, entre las actividades que se encuentran dentro de este programa son monitoreo de eventos de interés epidemiológico, seguimiento de emergencias en salud, apoyo a la vigilancia epidemiológica, enlace permanente nacional e internacional para emergencias en salud del Reglamento Sanitario Internacional, centro de atención telefónica en salud, sala de situación y enseñanza. Para mayor información, te invitamos a que visites la página oficial del Gobierno de México. Si cuentas con algún síntoma, como fiebre, cansancio y tos seca, se recomienda que no acudas a ningún hospital y te pongas en contacto con la unidad de inteligencia epidemiológica, con el número que aparece en pantalla. Y recuerda, si te cuidas, nos cuidamos. Sin más, ha llegado el final de esta cápsula. Gracias por su atención y hasta la próxima. En México, el 36% de los hogares tienen al menos una víctima de violencia. Los estudios sobre posibles efectos desensibilizadores muestran que la desensibilización a la violencia es un proceso que ocurre como resultado de la exposición a la violencia en los medios o la vida real y puede mostrarse en la disminución a las respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas o psicológicas, en la percepción y atención que se le brinda, ya sea vívida o presenciada por el sujeto. La desensibilización a la violencia hace que la violencia parezca trivial o inevitable. Incluso puede generar emociones positivas con relación a ella. Para ti, ¿qué es la desensibilización? Ok, creo que para mí genera, más bien es una pérdida de empatía hacia ciertos problemas o actos de violencia. Es lo que me imagino por desensibilización. Pues un ejemplo sería como que alguna acción o fenómeno que causara un impacto, ya sea como de tristeza, enojo, miedo. En dado momento ya lo miras como desvalorizado de esas mismas sensaciones y no te causa tanto impacto como antes lo solía hacerlo. ¿Te gusta reproducir el primer video? No entiendo por qué lo está golpeando, Fala.
yo. ¿Con qué frecuencia observas este tipo de eventos alrededor de ti o en los medios? Nunca los he visto a ese extremo realmente, entonces no podría decirte que lo hago con mucha frecuencia. No sé qué le habrá hecho ese muchacho, pero se lo está descontando muy feo. Creo que lo que más me sorprende aquí es que la gente no haga nada. Eso es... Ya va mucho rato y quizá yo me estoy riendo porque realmente sí me genera risa, pero el que la gente no haga nada estando alrededor, creo que representa mucho lo que estamos hablando ahora. ¿Cuál de estos casos crees que es más recurrente allá afuera? Más recurrente, creo que el primer caso de la mujer golpeando al hombre. ¿El primero? ¿Tienes alguna opinión o tienes alguna idea de cómo podemos cambiar esto de sensibilizar un poco más a la gente? Pues básicamente con el simple hecho de trabajar la empatía hacia los demás, creo que eso sería lo básico y lo que de ahí parte para crear cierta armonía. Porque si no tienes empatía con los demás, no... Realmente hay como quien dice, o sea, estás desensibilizado totalmente por no sentir, no compasión ni lástima por alguien más, pero o sea, sí el hecho de ponerte en su lugar y saber que probablemente algo que esté pasando a él le cause sufrimiento o algún tipo de tristeza. Pues, bueno, uno no cambia de parecer a las personas, ¿no? Tú puedes hablar con 1000 padres de familia y decirles, oye, ¿sabes qué? No hagas esto. Pero pues, si así lo crearon o si así cree que va a funcionar las cosas, lo va a hacer siempre. Pero uno poco a poco puede irle metiendo ideas, como si el niño hace algo mal o si la persona está haciendo mal. Pues antes de actuar, mejor trata de hablarlo, ¿no? Trata de que agarre conciencia con las palabras. Tú cállate, Mariano, tú no sabes inglés. Es que siempre crees que es mi culpa, Alejandra. Es que si es tu culpa, o sea, te la pasas con tus amigos, pareciera que ellos son tu novia. Por lo menos ellos no molestan. Oye, Nadia, ¿me ayudas con mi tarea? ¿Que no aprendes nada en la escuela? A ver, pues déjame ayudarte. Perdóname, no me molestas. Mariano, no te agüites, luego te enseño. A lo largo de este programa hemos querido aclarar todas las dudas que tengan acerca del plan de continuidad académica. De igual manera, es importante, chicos, seguir los lineamientos que la universidad nos plantea en este proceso de contingencia. Claro, Santiago. Y chicos, esta situación que estamos pasando todos no es un periodo vacacional, ¿ok? De hecho, es una perfecta ocasión para que utilicemos correctamente toda la infraestructura tecnológica que la escuela nos brinda y que a veces pasamos por alto o no utilizamos en su totalidad. Esta oportunidad es vital para los cimarrones de demostrar que podemos superar cualquier adversidad que se nos presente, ya sea una pandemia o un terremoto, cualquier tipo de tragedia, siempre y cuando todos cooperemos y estemos organizados y planifiquemos para poder superar cualquier estrategia. Así que súmate a esto y pon tu granito de arena. Por ello, es importante que sigan las indicaciones y estén al contacto con sus maestros y compañeros. Y ojo, chicos, eso es únicamente para su bienestar físico, no es para que nos vayamos de party, es para refugiarnos en nuestras casas en cuanto pase toda esta contingencia. Sin duda yo no pude haberlo dicho mejor, chicos, pero es momento de despedirnos. Se ha llegado al final de este programa. Bueno, chicos, espero que toda la información que les estuvimos brindando durante este programa haya sido de su interés y sobre todo que la puedan aplicar adecuadamente durante este periodo de contingencia para estar un poco más seguros y prevenir los próximos contagios y que se extienda esta pandemia. Estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado en el primer episodio de la temporada número 17. Así que, chicos, no olviden seguir las páginas oficiales de UABC, tal cual también seguir las redes sociales de nosotros que van a aparecer justo aquí en pantalla. Y bueno, chicos, ha llegado el momento de despedirse, pero recuerden que esto fue Sensor UABC.